Hola Roberto, buenas tardes. Hola a todos los presentes. ¿Me escuchás, Roberto? Bueno, en breves minutos vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Agradecemos la puntualidad a los presentes. Ahí Roberto Lencina, que es el disertante del día de la fecha, se va a conectar, se está conectando. Buenas, ¿cómo están? Roberto, un gusto, un placer, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, por suerte, cuidándonos aquí en Córdoba, en los que nos atañe a los cordobeses, con algo de calor, con el tiempo, Sí, a veces con lluvia, a veces con un poco más de calor, pero tratando de cuidarnos, Roberto. ¿Vos estás en sí, Tucumán? sí, sí. Sí, estoy en Tucumán, por supuesto, acá en casa y también mucho calor, así que, pero bien, gracias a Dios, bien. Eh, y nada, contento de poder compartir este espacio, ¿no? con la gente. Así que la verdad que yo estoy listo, disponible. Así que Perfecto. Bueno, ahí veo que el director de la sala, el doctor Guillermo Díaz Cornejo, se ha sumado. Guillermo, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente, Mariano. ¿Cómo estás? Perfecto, un gusto, Guillermo. Bueno, ya son y 32, creo que es un buen horario también en relación a la cantidad de participantes que se han incorporado para quizás dar un comienzo, a lo mejor como para ganar un poco más de tiempo. Esta charla, como ustedes saben, forma parte de la Sala de Derecho de Energía y de los Recursos Naturales del Colegio de Abogados de Córdoba, que la creamos gracias a la iniciativa en conjunto que tuvimos con el doctor Díaz Cornejo y con el apoyo del colegio, en especial del presidente, el doctor Ignacio Segura. Esta charla forma parte del carácter interdisciplinario que le quisimos dar también a la sala, no solamente con temas de derecho. En el día de hoy que nos convoca el licenciado Roberto Lencina, a los fines de hablar sobre la temática de la licencia social que es un instrumento, es una variable de legitimidad que puede, en muchos casos ha tenido más pesos que las habilitaciones legales o la autorización legal. También tiene que ver con, para nosotros los abogados, con una parte de nuestra formación vinculada al abordaje de la teoría del conflicto, a veces funcionar como mediadores o en el marco de negociaciones en el contexto de un conflicto. Básicamente, la temática, la modalidad, Guillermo va a comenzar con la presentación, luego haré una breve descripción del currículum del disertante que hoy nos honra con su presencia y con su tiempo, y luego, Roberto, vos dispondrás del tiempo que estimes oportuno. Al finalizar, hacemos una especie de ateneo de debates donde se generan comentarios, preguntas, hasta que, bueno, ya demos un cierre. Guillermo, te doy la palabra para que arranquemos. Bueno, buenas tardes a esta nueva charla que que nos convoca en este punto. Gracias, antes que nada, Roberto, por dedicarnos horas de tu tiempo en estas actividades gratuitas
de la sala de energía del Colegio de Abogados, mandarte, hacerte llegar los saludos del doctor Ignacio Segura, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Gracias. como así también saludar al resto de los integrantes de la sala que están aquí presentes. Y bueno, la temática que nos convoca es de una relevancia capital. Nosotros en la sala de energía ya hemos abordado aspectos legales de los hidrocarburos, aspectos legales de compliance, mucho de todo el tecnicismo legal que rodea el comercio de la energía, pero nos falta una parte muy importante que tiene que ver con los recursos naturales, que en definitiva es lo que motoriza todo el ciclo económico que nos convoca. Y dentro de esas aristas, la licencia social se erige como una de los institutos jurídicos más importantes sobre el cual te vas a explayar. Así que yo te agradezco mucho que nos brindes parte de tu tiempo ahora para hablar por esta temática tan importante que puede llegar a traer tantas consecuencias políticas, sociales, económicas. Seguramente nos vamos a explayar sobre eso. Ahora Mariano va a hacer una breve descripción de tu currículum y como siempre te vamos a respetar tu espacio para que puedas explayarte sobre el tema y al final vamos a hacerte preguntas, que seguramente es la parte más dinámica y más entretenida de todo el asunto. Así que sin mayores preámbulos, te dejo a vos, Mariano, para que hagas la presentación del seguramente muy extenso currículum del doctor Lencina, del geólogo Lencina, perdón. Gracias, Guillermo. Así es, Guillermo, no te equivocas para nada con lo del currículum. Bueno, en el día de hoy estamos en el marco del Seminario Permanente en Derecho de los Recursos Naturales. La titulación refiere a aspectos relevantes de la licencia social en la República Argentina. Roberto Lencina es geólogo, tiene 57 años, se encuentra radicado en Tucumán y se desempeña hace más de 30 años como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es profesor adjunto de la asignatura de Evaluación Económica de Proyectos de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la carrera de Especialización de Geología Minera de la UBA, docente de la Diplomatura en Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, es mediador titulado y validado por el Ministerio de Justicia de la Nación, es director del Programa Académico Cultural de Intercambio, Energía y Comunidades entre la UTN y la Universidad de Arizona de los Estados Unidos, integra el Geosciences and Engineering, es revisor para The Geological Society Special Publication con foco en Responsible Mining and Responsible Sourcing of Mineral, integra la red de académicos para el desarrollo de la minería sustentable, preside la Comisión de Revalorización del Distrito Minero de Yacimientos Mineros de Aguas de Dioniso, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es asesor del IEX en el área de relacionamiento comunitario y gestión de medios en su proyecto de litio Tres Quebradas de Tinogasta, Catamarca. Integra la mesa facilitadora para la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino. El objetivo es el proceso de planificación estratégica, es construir una estrategia compartida para la minería de los próximos 30 años, integra la Comisión de Expertos de la Universidad Nacional de Tucumán para el análisis de los aspectos socioambientales del acuerdo entre IMAD y Agua Rica, resolución número 0400 del 2020. En el ámbito privado tiene 25 años vinculados al sector minero y 13 años a las empresas relacionadas al litio y potasio en Argentina. Cuenta con más de 3.500 horas de posgrados que incluyen temas específicos de la geología, formación de recursos humanos, formulación de proyectos y docencia universitaria. Cuenta con publicaciones en el ámbito nacional e internacional y numerosos reportes técnicos privados. Bueno, este es un breve currículum, aunque no lo parezca, de la trayectoria y la calidad del disertante que hoy nos honra. Así que, bueno, Roberto, te cedo la palabra, estaremos atentos a lo que tenga. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Creo que se está grabando,
Les pido por favor me confirmen si se está grabando, porque en el chat tenía ahí un mensaje. Excelente, ¿me escuchan todos bien? Sí, Bueno, buenas tardes, estoy profundamente agradecido, especialmente con Mariano, nos une una amistad y respeto mutuos que realmente quiero dejar aclarado acá. Y nada, quisiera que, me pone un poco incómodo cuando leen mi currículum, así que en general no puedo superar esa tontera, pero lo que vamos a hacer ahora es disfrutar, yo al menos siempre le digo a todo el mundo, vamos a disfrutar un pequeño espacio donde vamos a tratar de entender qué es lo que puede estar pasando con la licencia social, si es que se debe llamar licencia social, qué pasa con los conflictos. Voy a tener dos etapas de conclusiones o reflexiones. A mí no me gustan decir conclusiones, sino reflexiones, consideraciones, para abrir un poco el debate. Y después me puedo quedar el tiempo que ustedes deseen para abordar cualquier problema y cualquier circunstancia, no porque yo tenga la respuesta, sino simplemente porque probablemente podemos compartir ideas y yo me puedo enriquecer con eso. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir mi pantalla para comenzar la charla del día de hoy. Me dan el ok y yo... ¿está todo bien? sí, Roberto, se ve correctamente, pantalla Bien, completa. perfecto. Bueno, perfecto. Aspectos relacionados a la licencia social en la República Argentina, y está bueno porque todo esto se puede extrapolar fácilmente a cualquier tipo de actividad. Porque lo que vamos a hablar es de los conflictos, de los acuerdos, de los mecanismos que hay, de los contextos que tenemos actualmente. Entonces, está bien la generalización del título desde mi perspectiva. Pero antes son las famosas aclaraciones. Yo hay cosas que puedo compartir y cosas que no puedo compartir, no por confidencialidad, sino porque no las sé, simplemente. ¿Pero qué puedo compartir? Experiencia en proyecto. Más de 25 años, geólogo de prospección, montaña. Eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente me permitió ver tal vez muchas cosas desde adentro y del famoso día cero o día uno, del que hoy se habla tanto. Conceptos que aprendí, de hecho que estudié, herramientas que utilicé y que estoy utilizando. Estoy coordinando un programa para aplicar protocolos de buenas prácticas en GIEX, en el proyecto Tres Cubos, Tres Quebradas, en el sudoeste de Catamarca, y estamos diseñando nuestros propios protocolos, y después les voy a contar un poquito más por qué. Voy a compartir con ustedes algo que no es académico, pero que tiene que ver con la percepción, y vamos a hablar mucho de percepciones, porque en definitiva es prácticamente el mundo que nos rodea. Y también vamos a tratar de compartir entre todos ideas y algunas propuestas. ¿Qué es lo que yo no puedo compartir con ustedes ni con nadie? No podría y sería una falta de respeto. Recetas. Es un tema realmente muy complejo, es un tema que llama mucho la atención. Estamos en una situación bastante complicada, no solo como país, sino como región, y creo que en el mundo las actividades vinculadas a los recursos naturales están siendo cuestionadas, más allá de las lógicas o no lógicas. Entonces, recetas, desde mi punto de vista, no hay. Así que no esperen recetas, les pido disculpas si alguien esperaba una receta. ¿Y cómo vamos a construir el día de hoy? ¿Cómo vamos a ir sumando elementos? Bueno, algo que tiene que ver con mi experiencia personal y que yo lo pude escribir gracias a una invitación de la gente de Pregón Minero en un artículo que se llama Humanizar la licencia social, y es donde al invitarme a escribir eso me hicieron reflexionar finalmente por qué si soy geólogo, por qué si prospecté la Puna especialmente, aunque desde Chubut para el norte prácticamente todas las provincias del centro oeste y del norte, especialmente Jujuy. ¿Por qué me enfoqué en las personas? ¿En qué momento? Bueno, los geólogos aprendemos a ver el paisaje. Los geólogos nos enseñan, y cuando vamos al campo lo primero que queremos es ver cómo se formó esa montaña, por qué ese cauce de agua va para allá, qué pasó, quién lo levantó, quién lo transformó, el tiempo geológico. Bueno, voy a tratar de construir el encuentro del día de hoy, ir desde ese paisaje que le llamemos el recurso, hacia lo central que es para mí, que es la persona. Va a empezar. Y vamos a construir también compartiendo lo que yo escuché, no solamente lo que yo puedo
tener en mi cabeza, sino fundamentalmente haber escuchado, y no necesariamente a catedráticos, que también lo hice, no necesariamente a expertos, sino a la gente. Lo que sentí, y eso es muy importante porque muchas de las cosas que tenemos que, creo yo, aprender a hacer es aprender a escuchar y aprender a hacerle caso a lo que sentimos, ¿no? Y lo que vi y viví. Hoy hablaremos de las personas y sus proyectos, y los proyectos mineros, obviamente, que lo podemos extrapolar a todos los recursos naturales. Vamos a hablar de las personas y los proyectos comunitarios. Vamos a hablar de las personas y cómo ven ellos estos proyectos. Cuáles son sus sueños, cuáles son sus proyectos personales. Y ahora quisiera comenzar en esta etapa, en esta primera parte, para que comencemos a pensar juntos. ¿Por qué existen los conflictos? ¿De qué se trata esto de la licencia social? ¿Qué piensan algunos referentes sobre este término, sobre este concepto, que lo vamos a ver un poquito más adelante? ¿Realmente son necesarios los programas de relacionamiento comunitario como se llaman hoy? ¿Es necesario invertir dinero en esto? ¿Cuánto dinero tenemos que invertir en un programa? ¿Tenemos herramientas que facilitan ese trabajo? ¿Y cuáles son las claves que considero son importantes para abordar ese tema? Vamos a tener una primera parte conceptual y luego vamos a ir desglosando algunas cosas, un poco enfocándonos más en un caso real o en distintos casos reales en donde tuve que trabajar, y en algunos casos donde todavía trabajo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta inicial a todos. Cada día cuando nos levantamos tomamos decisiones, y esto lo sabemos, cuando escuchamos a un neurocientífico hablamos de que tomamos cientos de decisiones, conscientes o inconscientes. Pero ¿qué influye en esas decisiones que tomamos? Una pregunta que es grotesca, pero justamente para llamar la atención es, ¿por qué si vemos un teléfono en un bar tomando un café y no es nuestro, ¿por qué no lo tomamos y nos llevamos? ¿Por qué no lo robamos? ¿O por qué sí lo robamos? ¿Por qué tenemos fe en alguien o algo o por qué no tenemos? ¿Qué es lo que controla nuestra conducta o al menos condiciona nuestra conducta? Eso lo dejo allí y lo vamos a desarrollar un poco más adelante, la vamos a retomar estas dos últimas diapositivas. ¿Cuál es el contexto en Argentina? Yo espero que si no hay audio o no puedo reproducir lo que puse, no, quédense tranquilos, no es esencial, no es vital, podemos avanzar perfectamente. El contexto en el que vamos a trabajar es fundamentalmente llamándonos a la reflexión de lo que hemos construido como civilización, lo que hemos heredado cuando hablamos de las futuras generaciones. Nosotros fuimos las futuras generaciones en algún momento, y así venimos encadenando futuras generaciones, y alguien nos heredó el planeta y nosotros estamos heredando un planeta. Y eso no es un dato menor a la hora de tomar decisiones. Entonces, a mí me gusta poner esto que es fotos premiadas de National Geographic, ahí está la cita, ustedes la pueden ver, y tiene que ver con la extracción del lignito, tipo de carbón. Y es obviamente una foto premiada, allí está la cita, pero bueno, la extracción del lignito generó este paisaje que más allá de llamativo, por lo colorido y por el diseño, por la textura, también es llamativo por lo que nos dice, ¿no? Y también me quedo con esta, que es una foto premiada de un vertedero de residuos en Nepal, donde se busca basura como en nuestro país, como sucede en el día a día. Y allí está la cita también, y lo que hice fue a esta diapositiva, para quienes todavía no se dieron cuenta, poner un círculo allí. Porque en medio de todas estas discusiones y la vorágine y las conceptualizaciones, y todo esto que tiene que ver con el día a día y qué pasa que no podemos avanzar con esto, por qué la gente se opone, muchas veces nos olvidamos de las personas. Y me quedo con esta imagen porque esta persona, más allá de lo que está haciendo, está confundida con todo lo que pasa, está confundida en la propia imagen. Entonces, estaría bueno que comencemos a pensar en las decisiones que tomamos y dónde están las personas en el momento que tomamos las decisiones.
¿Qué nos produce cuando hablamos de conflicto? ¿Qué sensaciones, percepciones y qué soluciones? Bueno, miren, a la izquierda de mi pantalla, calculo que también a la izquierda de la de ustedes, estas son las sensaciones que nos producen los problemas de la humanidad, los problemas graves de la humanidad. Enojo, impotencia, también esto nos produce cuando hablamos de licencia social y el no por el no, que hoy está más vigente que nunca, o el sí por el sí, frustración, bronca. Y digo el sí por el sí porque acá vamos a tener y ponernos en las dos veredas. El enojo, la sorpresa, la indignación, la injusticia, el descontento, bueno, todo eso es lo que sentimos cuando nos encontramos con escenarios de alta conflictividad. ¿Y cómo creeríamos intuitivamente cuando nos preguntas vos qué harías? Bueno, acá hay algunas de las cosas en esta nube de ideas que se repiten permanentemente y estas son imágenes que permanentemente las presento y son de cursos que he dictado y de encuestas que he tomado a los estudiantes de cientos de personas y en general se repite toda esta nube de conceptos. Sería informar. ¿Cuántas veces sabemos, nos dimos cuenta de que no estamos comunicando, no estamos informando? Acordar, mediar, capacitar, educar, dialogar, negociar, involucrarse está abajo, evitar aparece en algunos lugares. Pero esto es un panorama general de lo que sentimos y lo que nos parece que tendríamos que hacer. Y ahora vamos a entrar en una parte conceptual que es tratar de entender lo que es un conflicto. Primero, desde la mirada en donde yo fui formado, que es en la escuela de Harvard, en la escuela de mediación de Harvard, que muchos de ustedes la conocen mucho mejor que yo, y sobre el final de este encuentro, les voy a presentar algo diferente a Harvard para ver más que lo que opino yo, qué opinan ustedes. Bueno, un poco a manera ilustrativa, para que lo tengan en cuenta, los conflictos, como todos los conceptos, han tenido una evolución histórica, desde Freud a Piaget, en distintas áreas. Lo que intenta este gráfico es mostrar las distintas áreas, las distintas concepciones del concepto de conflicto, los tipos de conflicto, como deseo-prohibición, sujeto-medio, conflicto de clases, decisiones experienciales, y los procesos que resultan de esos conflictos: represión, defensa, diferenciación, estratificación, comparación, aprendizaje. Piaget, gran revolucionario de la educación. Hay una historia detrás del concepto de conflicto. Como yo fui formado en la escuela de Harvard y hay un manual de negociación en base a los intereses, esto no significa que sea la única forma de abordar los conflictos ni la mejor, simplemente es la que yo puedo compartir con ustedes. Vamos a conceptualizar sobre esta plataforma conceptual, sobre esta idea, que es un conflicto. La diferencia consciente alrededor de un tema entre dos o más personas que tienen aspiraciones y no pueden satisfacerse al mismo tiempo. Ahora lo vamos a desglosar un poquito a todo eso. Referido al manual de negociación en base a los intereses. Todos tenemos experiencias conflictivas. Todos todos permanentemente experimentamos esto. Y normalmente estas experiencias tienen una connotación negativa. Hablamos de conflicto, nos sentimos incómodos. Involucramos emociones, frustración, desilusión, pero nos sentimos incómodos frente a los conflictos. ¿En qué consiste? Consiste, y acá quiero subrayar este concepto, sensación real o percibida. Porque muchas veces una de las dos partes, si es que solamente hay dos partes, para solamente una de las dos partes existe el conflicto. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida cotidiana eso? Llegamos, tenemos un problema y alguien nos dice, yo no sé, el problema lo tenés vos. Por eso me paro acá y también en la palabra sensación. Acuérdense que hablé de percepciones, sensaciones. ¿Y por qué? Porque entendemos una de las dos partes o las partes de que nuestros intereses, eso por los que estamos en disputa, se contradicen. Entonces, y no podemos acordar. Entonces, y lo asociamos con experiencias negativas anteriores. Nos condiciona todo esto porque es como que inconscientemente vinculamos las experiencias negativas con los conflictos. Cuando vemos el gráfico de la izquierda, en el centro, a ver, voy a tratar de poner el puntero, aquí está. En el centro tenemos la diferencia.
las partes están en los extremos, y la diferencia es sobre un tema. El tema es el aspecto objetivo del conflicto, y las personas, o las partes, obviamente somos o son el aspecto subjetivo. Y esto es lo más interesante de todo, porque luego vamos a volver sobre lo más interesante hasta acá. Porque vuelvo sobre la percepción. Cada parte tiene una percepción del conflicto. Y cada uno lo entiende como quiere, como puede, o como quiere y puede. Y sobre esa percepción se desarrolla una reacción al conflicto. Esa reacción en general nos predispone a huir, a veces a pelear. Hay quienes se enfrentan al conflicto, pero hay quienes huyen del conflicto. Y esos son mecanismos humanos que también tienen fundamentos neurocognitivos, y que también los vamos a tratar de ver al final cuando aborde otra forma de ver los conflictos. Vamos a ver por qué puede suceder esto. Y esto es lo que se conoce como mecanismo de lucha o huida. Estoy haciendo una síntesis del manual, obviamente, pero me parece interesante tener una base conceptual. Desde mi experiencia, cuando comencé a abordar conflictos con comunidades, conflictos en relación específicamente a proyectos mineros en diferentes etapas, no me tocó en etapa de explotación, y la oportunidad que tuve no la tomé, pero sí en las etapas previas, que son altamente conflictivas en muchos casos, apliqué estos conceptos. La negociación en base a los intereses parte de la idea de que podemos trascender el hecho de huir o luchar, y que por el contrario podemos hacer un manejo, una gestión de ese conflicto, por hacerlo consciente y premeditadamente para atender la situación. Y lo que nos propone la negociación en base a los intereses es quebrar ese condicionamiento como algo negativo, y se plantean de que los conflictos son una oportunidad. Luego, y si no, por favor háganme acordar, vamos a ver que los conflictos, cuando hablamos de oportunidad, no hablamos solamente de teoría, hablamos de los conflictos involucran energías negativas o positivas. Y una de las claves a la hora de leer un conflicto y a la hora de tener una estrategia para abordarlo es saber entender esas energías, dónde están encausadas, cuáles son las voces que hablan, cuáles son las voces que callan, a quiénes representan, a quiénes no están representados, y trabajar para transformar esa energía en una oportunidad. Esto es simplemente para dar un pantallazo sobre el mismo manual, sobre qué temas podemos tener conflictos: intereses, datos, relaciones, valores, o definitivamente conflictos estructurales. Voy a pasar rápidamente esto, que siempre estas cosas las doy en cada oportunidad que tengo, porque a mí me ayudaron a entender muchísimo los conflictos. Y esto es la pirámide perdón, que involucra el poder, el derecho y los intereses. Esta pirámide la vamos a poner en ejemplos, y yo también, con el permiso de ustedes, me voy a dar una licencia para contar experiencias, para graficar lo que digo. Esto es el famoso, ¿por qué vamos a hacer esto? Es el no porque no. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene poder en este momento. O es el sí porque sí. ¿Por qué? Porque hay un gobierno fuerte y la verdad a la gente no le importa. Entonces el sí porque sí. En el nivel del intermedio, para que nos ubiquemos concretamente, está el sector minero, para ser mucho más concreto, ese que durante años se concentraba en decir: lo que yo hago es legal. Bueno, después los que no somos abogados entendimos lo legal y legítimo, pero era: ¿cuál es el problema que tenés vos conmigo? Si lo que yo hago está permitido por la ley, hay un código, hay leyes, lo que yo hago es legal. Y la otra parte le contesta: sí, pero yo no quiero. O puede ser al revés. La comunidad dice: yo tengo derecho a ser informado. Esto lo vemos todos los días. Y alguien le dice: sí, vos podés tener derecho a ser informado, pero acá se hace lo que yo quiero. Poder, derecho. Pocas veces, es decir, en general, cuando abordamos los conflictos con este sistema en donde los verdaderos intereses de todas las partes están abajo, generamos un sistema frustrante. Porque no conocemos y no nos hemos sentado y no nos hemos tomado el trabajo de saber
qué interés tiene cada parte dentro de lo que nos diferencia. Entonces la propuesta es invertirla la pirámide para generar un proceso de interrelación y un sistema efectivo. Entonces, tal vez el concepto sobre el cual creo yo, o al menos yo trabajo así, se debe poner una enorme cantidad de esfuerzo en un proyecto minero, en este caso, que es en lo que yo trabajo, es en conocer los verdaderos intereses de las partes, incluso de la propia empresa, de cada uno de los stakeholders, cada una de las partes interesadas. Cuando nos queremos dar cuenta es tarde. Cuando nos queremos dar cuenta, descubrimos, cuando el conflicto estalló y ya no tiene control y ya nadie sabe qué hacer, que doña María, que generó toda una movida y que generó esto y que pasó aquello y pasó lo demás, en definitiva lo que le pasaba era otra cosa que no tenía nada que ver con el proyecto minero. Miren, anécdota número 1. En el proyecto Tres Quebradas, un día recibimos, está a casi 5.000 metros de altura, 50 kilómetros en el límite con Chile, yendo al balcón del Pisis, al paso de San Francisco, por Catamarca hacia Chile. Es un camino bastante tortuoso donde está el proyecto, un lugar bellísimo. Un día hicimos una visita con autoridades, con prensa, y estaban las autoridades de Catamarca, provincial, había prensa nacional, había prensa local, una movida bastante importante, porque en LIEX trabajamos con el concepto de, obviamente, puertas abiertas y recibir absolutamente a todo el mundo. En el medio de una charla de presentación del proyecto, se acercó una de las personas, uno de nuestros compañeros de trabajo, del staff de alto rango, y me pregunta, me dice, mira, está un medio nacional muy importante que en ese momento, no me preocupa dar nombres, es decir, no quisiera dar nombres, en ese momento ese medio nacional estaba enfrentado con el gobierno de ese momento. Me dice, está tal medio y quieren hablar con la gobernadora, con el gobernador, quieren hablar con esto, ¿qué hacemos? Entonces nos miramos y nos dijimos, ¿qué hicimos durante 20 años? Y es dejarlos pasar, y los dejamos pasar. Finalmente todo funcionó muy bien. Ellos hicieron una nota, salió un documental en un canal nacional, ustedes ni se acuerdan, ni si yo lo menciono, ni lo vieron. Hicimos una medición en el tiempo sobre las repercusiones de ese reporte, para ver qué impacto había tenido, un clipping de prensa. La verdad que muy poca gente lo había visto. No salimos en los medios con un cartel negro en donde nos decían que estarán ocultando, no nos pasó eso. Pero la anécdota de los intereses es que cuando volvimos a la noche, nos fuimos a comer a una confitería de Fiambalá, en donde en general no íbamos a comer porque la dueña estaba en contra del proyecto. Entonces yo le dije, esta es una buena oportunidad para ir a comer allí. Y fuimos a comer allí y hablamos con esa persona. Cuando entramos en confianza y conversamos sobre la vida y cualquier cosa menos, nos dijo que ella había invitado al medio nacional, porque en el fondo quería vengarse de, y porque lo que le habían hecho hace 5 años que la verdad que el proyecto ella no sabía ni siquiera de qué era, pero que esa era la forma en que ese era su verdadero interés. Y nosotros jamás nos hubiésemos, hoy es proveedor, ese local de la empresa, excelentes relaciones, pero finalmente exploramos, prospectamos los verdaderos intereses y lo que le dijimos es que era una buena oportunidad para que su negocio creciera y que podía ser proveedora, y hoy lo es. Si alguien lo toma al caso de manera aislada, puede pensar de que hay una movida nacional y que los movimientos están activos y que el proyecto, y no había nada de eso, había una persona que pasaba y quería hacer todo lo que les acabo de contar. Prospectar los verdaderos intereses de manera formal, de manera informal, registrarlos, nos da la base para aprender, para conocer a la gente, conocer los intereses y fundamentalmente para gestionar los proyectos, y con eso estoy diciendo gestionar presupuestos concretos. ¿A dónde vamos a poner nuestro dinero? ¿En qué parte del proyecto necesitamos poner esfuerzo que signifique dinero y recursos humanos? Lo vamos a saber si conocemos los intereses.
Y luego vamos a discutir, obviamente va a estar presente el derecho y seguramente va a estar presente el poder. Pero en el momento en que podamos generar consensos en base a los intereses, los acuerdos en general son más simples. Licencia social para operar, el escenario de los últimos años, vamos a ver, esto es muy reciente, Chubut está en fuerte tensión, comenzó, digamos, lo que va a ser el futuro inmediato de Chubut, como provincia minera o no minera, zonificada o no zonificada, y probablemente todos quienes estamos en la actividad entendemos que no solo está en juego Chubut, no solo está en juego los proyectos de Chubut, sino que está en juego gran parte de lo que es la actividad minera en Argentina. Esto es de ahora. Este es el escenario en el que nos tenemos que mover. Aparte, cuando leyeron en dónde estoy trabajando, bueno, también como soy docente de la universidad, estoy trabajando en una comisión para dictaminar sobre el acuerdo de integración entre el proyecto Agua Rica en Catamarca y la universidad como integrante de IMAT, Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio. Estoy en la subcomisión socioambiental y en el medio de todo esto, change.org, bueno, dice todo lo que dice que ustedes ven a la derecha, de que estamos destruyendo todo, a mí me mandan mensajes, me envían correos electrónicos. La persona que ven a la izquierda, cuyo nombre no interesa, fue alumno mío, y es una persona que públicamente dijo que él no estaba en contra de la actividad minera, pero eso es una captura de pantalla de una declaración en un medio local de acá de Tucumán, donde nos trata de genocida, nos trata de todo lo que nos trata. Este es el escenario, parte del escenario bastante actual del sector minero argentino. Y por otro lado, lanzamos el plan estratégico para el desarrollo minero hace 4 o 5 días, encabezado por la máxima autoridad de la nación, en donde nos dice el propio presidente que cree en la minería. Este es el escenario en el que nos estamos moviendo. Bueno, vamos a ver esto, que alguien me diga que escucha nada más, por favor. Está sin sonido, Roberto. Sí. Bueno, yo les voy relatando, esto es el año 2011, Altos de la Viña, EXAR, proyecto que está en construcción. Allí está el Perro Santillán, un ex líder de movimientos socialistas. Allí estoy yo, y esto es parte de un conflicto que lo grabaron ellos, por eso lo puse al inicio, y atrás está la gente de la comunidad originaria, comunidad indígena, que es parte del relato que vamos a compartir el día de hoy, en donde esta historia, o sea, en ese contexto, en el año 2011, tuve que trabajar en ese ambiente y evitar lo que iba a ser un desastre, que era la caída del proyecto. Y finalmente, lo que pasó fue que la propia comunidad defendió el proyecto. Yo lo único que hice ahí fue contener un poco a este líder de los movimientos sociales que venía a boicotear el acto, con tranquilidad mientras iban sumando agresión, pero finalmente fueron las personas de la comunidad las que les dijeron que se tenían que retirar. Entonces, volvamos a atar lo mismo. Pudimos generar consensos en aquellos años en ese proyecto de litio, fue histórico, y ni siquiera tuvimos que defendernos solos. La comunidad, por la alianza que habíamos construido, nos defendió de esa situación tan difícil. Y luego pasaron los años, pasaron 4 años, al año siguiente Tinogasta vivió esto, que tampoco importa si tiene sonido, y es porque lo configuré mal, nada más. Perdón. Acá está. Pero esto también ustedes lo vieron, esto es Tinogasta año 2012, cuando la gendarmería desaloja a los habitantes de Tinogasta que se habían parado allí. Bueno, toda una escena bastante complicada en ese momento, y ese fue el momento, y así recibimos el proyecto en LIEX en el año 2015, con una Tinogasta revolucionada, convulsionada, con grupos de activos, que aún están activos en Tinogasta,
y proyecto en el cual sigo trabajando como consultor, como asesor. Escenario general, conflictividad, opiniones, tensiones. Bueno, entonces, finalmente, veamos la licencia social y qué opinan sus referentes. ¿Qué nos dice el mercado? Ya por tercer año consecutivo, este reporte pone a la licencia social operativa como el riesgo número 1 para las inversiones. Y acá está. O sea, y es tercer año consecutivo que en su ranking, la licencia social para operar, como ellos la llaman, en ese reporte aparece como el principal riesgo a la hora de invertir. No me voy a detener en esto porque el gráfico es más que elocuente. ¿Qué nos dice el popular Larry Flink? Que, bueno, lo conocemos por la reciente negociación de la deuda, parte de la deuda externa argentina. Fíjense lo que él dice, cuando la responsabilidad social empresarial, él habla de este concepto como responsabilidad social corporativa, es solo marketing, pasa a convertirse de una táctica o acción determinada a una búsqueda de rentabilidad. Las empresas deben beneficiar a las partes interesadas, lo que incluye a los accionistas, empleados, clientes y comunidades en las que se opera. Ya no es posible para las corporaciones prosperar a largo plazo sin demostrar que contribuyen de manera positiva a la sociedad. Esto dicen el principal grupo que gestiona más de 500.000 de inversores alrededor del mundo. Palabras más, palabras menos en su página web, estas son declaraciones, esto es una transcripción de sus declaraciones, pero lo pueden ver en su página web. Es la importancia que tiene construir consensos para el mercado. Este es el camino que ya no tiene retorno. El popular y estimado Papa Francisco, Papa argentino, al que más que decir cosas le hacemos decir cosas, y que en un encuentro sobre minería, yo hice una pequeña síntesis, y entre otras cosas, pero esto es un documento oficial, esto no es un texto que está circulando, esto ustedes lo pueden buscar y lo van a ver, y no es Laudato Si. Es un encuentro sobre minería para el bien común, como está acá. Y por supuesto que habla de su encíclica Laudato Si, que hoy es tan citada y que es una referencia a nivel mundial y todos lo sabemos. Nos invita a dialogar y nos dice que el mercado no resuelve la precariedad. Y nos dice que el modelo económico actual está orientado solo al trabajo y solo en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado. Y nos invita a pensar en las personas. Bueno, y esto es de ahora, y lo hemos posteado y reposteado muchos de nosotros, porque esto lo dijo hace muy poco, y entre las cosas que dijo, afortunadamente están subtituladas. Muchos lo vieron, por si hay alguien que no lo vio, lo puede leer ahí. Bueno, esto es por si alguno o alguien cree que el Papa está en contra de la actividad minera formalmente como autoridad universal desde su lugar. Ahora vamos a entrar en la parte conceptual de Jim Cooney, que es el autor del concepto de licencia social operativa, y lo voy a hacer muy rápido, porque en definitiva él lo presenta en el Banco Mundial en el año 97 al término en sí mismo, así como vimos la historia y la evolución del concepto de conflicto, vamos a ver lo de licencia social operativa. Y él estaban hablando de los próximos 25 años de la minería. Y había escuchado hablar al Banco Mundial de una empresa minera que estaba en Nueva Guinea y que habían llegado a un acuerdo. Y por otro lado estaban trabajando con una tribu en Brasil, y la tribu en Brasil dijo: queremos el mismo trato que usted dio a esas personas referidas al otro proyecto en Nueva Guinea. Se dio cuenta que las redes sociales en esos años comenzaban a jugar un papel muy importante, y de hecho que hoy estamos llenos de encuestas sobre minería sí, minería no, esto y aquello, qué opinamos, firmemos el acuerdo, no firmemos el acuerdo, votemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vio que estaba pasando algo diferente a lo que estaba acostumbrado el sector minero mundial, entendió que ya no era solo cuestión de tratar con los gobiernos, no era un tema político la llegada de un proyecto, no era un permiso del gobierno, sino que estaban empezando a tratar con comunidades locales.
y decidió proponer el término, en ese contexto del Banco Mundial de 1997, a ese escenario nuevo para ese momento, licencia social. Y dijo, es más grande que un permiso que da una comunidad, porque no es la comunidad solo la que lo da, sino la comunidad y todos sus aliados internacionales. Por eso dice, presenté ese término como un punto de referencia para la gestión pragmática del riesgo político. Lamentablemente, transformaron en sus propias palabras un concepto, esto lo pueden encontrar, está disponible en internet, concepto simple en una especie de punto de referencia de ese riesgo. Bueno, acá va mi homenaje al doctor Yambún, de quien voy a hablar, y quienes me conocen saben que yo hablo, y nos ha dejado hace un poco más de 3 meses, ha sido mi maestro en ese sentido, y ha sido integrante, entre otras cosas, del equipo de responsabilidad social empresarial de PDIC y del desarrollo de E3 Plus, que voy a mencionar rápidamente como protocolos de buenas prácticas, y fundamentalmente a los 70 y tantos años, él falleció a los 81 años, comenzó su segundo doctorado sobre procesos sociológicos en proyectos mineros, y yo voy a mostrar parte de su tesis acá porque realmente es transformador y porque analizó casos de Argentina. Entonces yo en aquel momento significa tal vez abril de este año, lo llamé por teléfono, Jan estaba también en cuarentena en Alberta, en Canadá, y le dije, ¿qué pensás vos sobre el concepto de licencia social? Y me dijo lo mismo que acabo de presentar, me dice, me contó esto es una transcripción de una llamada de teléfono. Bueno, no lo voy a lo están viendo, así que no lo voy a repetir. Pero él quería tener resonancia, me dice, porque aparte era amigo de Jim Cooney, ya. Y le dijo en un taller en Vancouver que a él no le gustaba ese término, y me aclaró que Jim es el decano de la responsabilidad social de minería en toda Canadá, vicepresidente de compañías mineras y tiene una maestría en teología. Y él dice, a mí el término no me gusta y causa confusión y hasta daño, y lo puse allí como comunicación verbal porque son solo sus expresiones, pero que tienen mucho peso por la experiencia que él tiene. Y tenemos que volver a discutir y tenemos que poner en agenda la discusión no conceptual de la licencia social, sino de los alcances y qué queremos significar. Si no, nos va a pasar como el desarrollo sustentable, sostenible, en donde quedó el informe Brundtland, y es las generaciones futuras y no hipotecar. Pero si ustedes revisan en la bibliografía, van a ver que nació como ecodesarrollo allá en la década de 70 con el Club de Roma, cuando estaba Nixon de por medio como secretario de gobierno, y ecodesarrollo no era apropiado porque era un mundo que quería crecer, Estados Unidos, el occidente, la posguerra, el eje estratégico militar en el que estaba dividido el mundo de la posguerra, la Guerra Fría, eje estratégico militar según el concepto de Dala Negra, y quiero decir, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, licencia social, finalmente ¿a dónde nos llevan? ¿Quién podría escribir ahora un texto y decir exactamente qué es cada cosa, qué alcance tiene? Y se imaginan ustedes que si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo con eso, ¿cómo vamos a trabajar sobre mecanismos para operar sobre esos conceptos? Entonces, bueno, lo dejo como una cuestión para debatir más adelante. Pero le vamos a seguir llamando licencia social operativa a los fines de que se comprenda. Ya vimos qué dice el mercado, ya vimos qué dice el Papa Francisco, ya vimos, por eso hablé de referentes, qué dice el autor del concepto, qué dice un súper experto, amigo del autor del concepto, qué dicen las comunidades. Testimonios. Esto del compromiso con las comunidades, dentro de lo que es, esto es del año 2011, 2012, así que todavía se hablaba de responsabilidad social empresarial, hoy sabemos que es un término que está quedando de lado. La persona dice es muy delicado. Dice, para mí dice en el sentido que a veces la gente no experta en el tema y que de pronto la ponen en el cargo por alguna razón, y eran las famosas compañías que era, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Porque no había especialistas, porque no había gente preparada. Entonces, ¿qué hacen? Maquillan un programa de responsabilidad social empresarial, lo publican, pero de ahí a la operatividad, al día a día, al campo, a la verificación y a los acuerdos concretos, y bueno, en Argentina no podemos mostrar muchos éxitos. Hay lugares donde sí los podemos mostrar, pero no tenemos
un enorme un portfolio importante de éxitos por haber llevado adelante programas muy bien diseñados, claramente conceptualizados y muy bien gestionados, que hayan permitido una licencia operativa a lo largo de la vida de todo el proyecto. Otro testimonio dice las empresas nos tienen que ver como una mano amiga que nos puede ayudar a levantar y desarrollar nuestra comunidad, no una entidad que tiene la obligación de hacerlo. La comunidad no quiere, o una parte de la comunidad, la honesta, la que quiere progresar, es esa parte la que todos anhelamos y que no están en las comunidades. Nosotros somos comunidades, ¿sí? Nosotros vivimos con algún vecino que no quiere progresar, no quiere asistencialismo. Trabajar en conjunto es la consigna. Bueno, este otro testimonio es no esperar a que la mesa esté puesta constantemente, sino que preparar la comida, poner la mesa y sentarnos a disfrutar juntos, parte y contraparte. Esto es relevamiento de campo, no es tomado de ningún texto, esto es texto material propio. No dádivas, no asistencialismo, sí planificación y trabajo en conjunto. Otra persona dice, creo que el compromiso sano de una empresa es dejar huellas positivas en el lugar donde está, pero fruto del trabajo en conjunto, empresa-comunidad o empresa-comunidad-estado. Esa es una buena alianza. Y esta persona no tenía hecho un grado, un posgrado, no había desarrollado los conceptos, nada. Hablaba de alianzas y entendía que había caminos para trabajar con consensos. Entonces, por eso dejo al final el testimonio de las comunidades. Y por eso invité a escuchar. Y por eso invité a que abramos nuestra cabeza a entender que los conflictos, que todos estamos involucrados, y queramos o no queramos, somos parte del conflicto y tenemos que aceptar que el conflicto existe y que estamos adentro de ello. ¿Qué es y qué no es la licencia social, entonces? Bueno, esta es una pregunta, vuelvo hacia acá, porque la dejo abierta para ustedes. ¿Qué es y qué no es la licencia social? Ustedes saben que no es algo académicamente correcto definir algo por lo que no es. Pero mi pregunta aquí sería, ¿qué atributos le pondrían a la licencia social en un documento que sea de fácil lectura, que dé claridad a las partes y sobre el cual podamos trabajar y consensuar? Y gestionar, perdón. Muy rápidamente, y puse un tractorcito, y alguno me dirá que no es una charla sobre agricultura, pero sí es el tractor que impulsa todo esto, es quien nos va a llevar, va tirando del carro, son las herramientas facilitadoras para nuestro trabajo, para la construcción de los acuerdos. Entonces allí tenemos el programa E3 Plus, que lo recomiendo especialmente para la etapa de prospección y exploración. Son manuales, están en internet, hasta están impresos, son de bolsillo para el geólogo, que es el primero que va al campo, es una guía para asistir, el qué hacer, qué no hacer. Miren, el mercado está lleno de manuales de buenas prácticas, lleno de textos, lleno de publicaciones. Esta es una excelente herramienta que pusimos en práctica y una de las cuales uso para mi trabajo día a día. Y que nació como un programa E3, cuando le pusieron RSE, le pusieron el Plus o Plus. Propone herramientas para reducir los riesgos sociales y medioambientales, además como todas las herramientas van actualizándose y tenemos versiones nuevas en Internet. Este es el sitio donde lo pueden descargar, está en distintos idiomas, y este es, casi les diría, lo pongo no solo para que lo conozcan, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero me gusta mucho mostrar este esquema para desarrollar protocolos propios, desarrollar protocolos locales, más allá de tener como orientación E3 Plus o el que ustedes quieran, ¿sí? HMS, el que ustedes quieran. Pero es qué, por qué, cómo y lo que tiene que ver acá, objetivos de desempeño, criterios para informes y las etapas de verificación. Esto ya tiene años, HMS de CAEM, hacia una medida sustentable, tiene una estructura similar y son muy buenos protocolos, y los argentinos no necesitamos demasiado más, pero esta es una muy buena guía, muy rápida para la etapa de prospección y exploración. Y como verán, tiene un capítulo de responsabilidad social para desarrollar en las distintas etapas, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Bueno, me permito esto porque esto involucra al escenario, al contexto nacional. La iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, que es nada más y nada menos
y un estándar global, a donde Argentina adhirió en febrero del año 2019, y transparenta lo que es el flujo de dinero y de inversiones, cómo llega el dinero, cómo transita el flujo de dinero, perdón, y cómo sigue su camino frente a los cuestionamientos de todas las sospechas que hay en relación a los fondos que se invierten en industrias, no solo mineras, sino gasíferas y de petróleo. Y es para promover la gestión abierta y responsable de los recursos petrolíferos, gasíferos y mineros. Y apuntan a contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable de todos los ciudadanos. Esto es simplemente mostrarles que existe un grupo multipartícipe. Yo formo parte de un pedacito de esto, y seguramente muchos de ustedes también. Y lo más importante es una instancia independiente. Lo más importante de esto es entender que es el Estado como nación el que adhiere. Y uno de los actores dentro de este grupo multipartícipe es el gobierno. Otro de los actores en este grupo multipartícipe es la sociedad civil y otros son las empresas. Entonces, hay barcos facilitadores, hay escenarios. Hace pocos días México adhirió a Escazú y se va a poner en vigencia porque es el 11º país que adhirió, con lo cual se ratifica el acuerdo de Escazú, que también viene a sumar a este escenario. Digo yo, esto no lo teníamos hace 20 años, no lo teníamos hace 30 años. Hoy tenemos, yo dije una frase que no sé si es afortunada o desafortunada, afortunada y lamentablemente todo lo que no supimos hacer en el sector minero, no pudimos, no supimos, no nos dejaron, como lo quieran poner, nos permite hoy estar en una situación, aunque parezca contradictorio, mucho más favorable, porque tenemos herramientas realmente de alta calidad para gestionar nuestros recursos naturales con consensos, con apertura, con sostenibilidad, con verificación, con credibilidad. Hoy las tenemos a las herramientas mucho mejor que antes. Quienes han pagado precios altísimos por no tenerlas y por tomar decisiones han sido países como Estados Unidos, que cuentan 166.000 pasivos ambientales mineros y 250.000 de pasivos ambientales relacionados a las industrias extractivas. Y se quedaron en el pasado, y les digo porque, entre las cosas que leyeron, tengo un programa de intercambio académico-cultural donde hablamos de energías, comunidades y liderazgos. Y están enfrascados en el pasado, porque, bueno, pagaron un precio muy alto. Cuando a mí me tocó estar el año pasado, hace exactamente un año, traté de mostrarles cuáles son las herramientas para formar líderes, formar las generaciones que vienen. Por eso hablé del legado generacional. Y por eso en cualquier documento que construyamos, que discutamos o donde participemos, el concepto de la intergeneracionalidad no es un detalle, es algo muy importante para tener en cuenta. Pero para que tengan más información, no solo tenemos a HMS de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, cuya adhesión es voluntaria, pero es condición de membresía. Todavía no hay algo nacional único obligatorio. Están los principios del Ecuador, están IRMA, GRI, TSM, que es donde se basa HMS, IFC. Bueno, hay decenas de herramientas que hasta nos llegan a confundir. ¿Por qué está este cuadro a la derecha? Porque en LIEX, en Tres Quebradas, con el asesoramiento de Ian, cuando a mí el CEO de la compañía me pide ponerme al frente de crear un sistema de responsabilidad social que sea verificable, no solo para la sociedad del gobierno, sino para los inversores, y tenemos un plazo de 2 años para hacerlo, empezamos a llevar esto adelante, y lo que les estoy mostrando es una infidencia de los borradores que discutíamos con Ian cuando decía, ¿qué vamos a tomar? De este vamos a tomar esto, ¿por qué vamos a tomar algo de algo y algo de otra cosa? Y bueno, porque esto es como un diseño curricular. Una cosa es el mundo, el cielo, lo ideal, y otra cosa es lo que yo puedo hacer con los recursos que tengo, con las capacidades de recursos humanos, con los presupuestos que tengo, en los contextos políticos de cada proyecto, en los contextos individuales sociales, en donde a veces no tengo oportunidades, o por ejemplo, nos pasó llegar a Fiambalá y la gente no estaba, sigue sin estar conectada, está un poco mejor conectada, en donde cómo trabajo en la comunicación si la única forma es el medio impreso. Quiero decir, creer que hay un único protocolo y un único modelo, como un único currículum para formar abogados, formar ingenieros, formar geólogos, es un error. Hay puntos en comunes, pero tenemos que aprender a hacer síntesis adaptables para que puedan ser concretadas y realizables a nuestras realidades particulares. Y ese es un enorme desafío. Miren,
copiar, pegar, es muy simple, los protocolos están en Internet, y quieren que los publiquemos, y bueno, los publicamos, y ¿saben qué? Somos muy buenos nosotros haciendo esto. Pero la verdad, de mi experiencia personal, hay que hacer todo un proceso de trabajo y de elaboración con una multiplicidad de herramientas y aplicar las mejores que se adecuen al contexto en el cual me toca trabajar. Por eso puse todas las demás herramientas. Yo les había preguntado a ustedes, y siempre me pregunto, esta diapositiva, y dije, la vamos a ver en un ratito. ¿Por qué existen los conflictos? ¿De qué se trata esto de la licencia? Bueno, esas diapositivas. Pero aparte de eso, también era esto. ¿Qué influye en nuestras decisiones cada día? ¿Por qué no haríamos algo? ¿Por qué sí haríamos algo? ¿Por qué decidimos algo y por qué no decidimos? Esto es central para construir conceptos hoy. Es central. Entonces hemos comenzado con lo que hemos heredado, con las decisiones que como humanidad hemos tomado, para entender también por qué hay gente que está molesta y enojada. Nosotros mismos estamos muy enojados con muchas cosas, estamos molestos y no estamos de acuerdo en cosas y en otras no. Después vimos los conceptos de conflictos muy generales, los referentes de licencia social, pero ahora vamos a tratar de ver, y hablamos de los intereses, y hablamos de las percepciones, y hablamos de las sensaciones. Ahora vamos a hablar de los significados. Entonces, solamente me voy a detener en este pedacito conceptual de la tesis doctoral de mi queridísimo y extrañado amigo doctor Jan Boom, mi querido amigo Jan, que constituyó una tesis porque, bueno, analizó 9 casos a lo largo y ancho de Latinoamérica en diferentes etapas, diferentes presupuestos, diferentes realidades socioculturales, con más de 240 entrevistas semiestructuradas, lo cual le dio patrones y características de relaciones entre los actores sociales, estrategias de responsabilidades básicas y comunes entre todos los casos que analizó, beneficios y daños percibidos comunes y comunidades de referencias también comunes. Y eso permitió que planteara una tesis, que planteara una idea, planteara un concepto defendible y verificable en el tiempo como un concepto de tesis. Por eso pongo esto. ¿En qué etapa estamos en LIEX? Ya hicimos las entrevistas y ya está elaborado el informe de las entrevistas, o sea que ya tenemos prácticamente las herramientas listas para poner en marcha la etapa de capacitación interna de la compañía, que va más allá de una capacitación, y que lo digo ahora porque seguramente me voy a olvidar luego. Y es algo en lo que yo estoy trabajando no solo en esto, sino en la mesa del Plan Estratégico de Desarrollo Minero, sino es la necesidad de un cambio cultural. Y lo dejo allí. Presento el modelo que explica los procesos sociológicos en proyectos mineros del doctor Jan Boom. Él vio que las relaciones impulsaban a los eventos y que los procesos sociológicos fueron los mismos en todos los casos, y por eso pudo generar un modelo, por eso pudo desarrollar un modelo general. Y algo que es tremendamente importante, y es que todo le indicaba, y estas no son sus ideas, sino que todo le indicaba que en los casos analizados el diálogo estaba en el centro de ese modelo. Y este es el modelo muy general de él, y esto va a intentar encaminar alguna respuesta de la pregunta de por qué hacemos o no hacemos algo. Cuando un proyecto minero llega a un lugar, las personas, cada persona, y cuando digo cada persona puede ser él o la intendente o intendenta, cada persona, la señora, el jubilado, le da un significado a eso. Nosotros le damos significados a las cosas, a las personas, a los acontecimientos. Cuando le otorgamos un significado ni positivo ni negativo, cada uno le da un significado, el que puede, el que quiere o el que es capaz de darle. El tema no es discriminar qué significado le da, pero sí entender que cada uno le da un significado. Con ese significado interpreta, toma opciones, basado en consideraciones normativas, toma decisiones y genera un proceso de cambio que lleva a que el significado inicial cambie a un significado diferente, que puede ser mejor o peor. Cuando digo puede ser peor, digo que si analizan el caso Esquel, la gente al principio no se oponía. La gente recibió bien el proyecto, pero cambió el significado por algo negativo. Y si
Pongo otro caso, que es autorreferencial, en La Puna, mientras las comunidades de Salinas Grandes llegaron a la Corte Suprema de Justicia, el pueblo de Atacama cambió el significado haciendo todo este proceso y le dio a la actividad minera, en ese caso de litio, un significado diferente al inicial. Pero hubo que recorrer todo lo que está en verde allí. Ahora, ¿qué influye en esos significados? Las comunidades de referencia. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué yo hago o dejo de hacer algo, yo le podría preguntar, y tal vez si estuviéramos en un curso le diría, bueno, abran un micrófono y díganme por qué no lo roban al teléfono. Y él, cuando lo hago la pregunta me dicen, porque está mal. Sí, pero ¿por qué? Y bueno, porque en casa me enseñaron. Bien, no porque a mí, no, porque vos hacías esto. No porque leíste aquello, no porque tu idea es... Las comunidades de referencia son, consciente o inconscientemente, esas comunidades reales o percibidas, reales o imaginarias, que dándonos o no dándonos cuenta, operan sobre nuestras decisiones para darle significado a algo. Ustedes dirán, esto es teoría. No, no es teoría. Porque hay que prospectar los intereses y hay que entender los significados que la comunidad en donde yo voy a trabajar tiene sobre el proyecto minero. Y tenemos que empezar a sacarnos la idea de que yo tengo que pensar no, la gente piensa así. Pero vos le preguntaste, hiciste entrevistas, sistematizaste las entrevistas, hiciste un trabajo de base importante. ¿Cuánto tiempo invertiste en entender qué significados hay para saber qué semáforos están en rojo, qué semáforos están en amarillo y qué semáforos están en verde? Están en su familia, viven 5 personas, se llevan ¿es verde la relación de ida con las 4 personas con las que viven? ¿O con uno es rojo, con otro amarillo, con otro verde, y con otros está apagado el semáforo? Y si le preguntáramos al revés, ¿qué colores pondría la otra parte a la misma pregunta que me hago yo? Bueno, eso se explora, y se explora sistemáticamente, por eso presento el modelo. Y este es un modelo y hay varios. Entonces, entender esos colores, y cuando digo colores es las relaciones están bien, están más o menos, existen, no existen, están muy mal. Cuando yo veo eso, entiendo dónde tengo que poner los esfuerzos para crear relaciones, para mejorar las que son malas, para sostener las que son buenas y optimizar aquellas que son muy buenas. Y eso se mide, y eso debe ser verificable. Y para eso tengo que entender las comunidades de referencia. Por eso no tenemos que enojarnos cuando se habla de la cosmovisión que tienen las comunidades sobre sus recursos naturales. La Carolina San Luis, histórica mina de oro, me tocó trabajar en el año 2007-2008 como jefe de proyecto, y la gente del lugar que no era originaria, a 70 kilómetros de San Luis, realmente vieron pasar tantas empresas, entre ellos fabricaciones militares, y muchas otras empresas que habían perforado allí, que ellos tenían la idea, porque como la mina La Carolina históricamente colapsó y quedó gente enterrada allí, ¿no? De hecho que si hacen el paseo por esa pequeña labor, arriba de ustedes están los restos de la gente que murió, y cuando uno sube, ve colapsado ese lugar. Para la gente, cuando nosotros llegamos, hay un cerro que va a desaparecer, y no me tengo que enojar con eso. No me tengo que molestar con eso, tengo que entender que me guste o no me guste, la gente lo interpreta así, y van a ver cómo, si yo acepto que esto es así y trabajo ayudándolos y probablemente con el tiempo pueda cambiar ese significado. Y siempre pongo el mismo ejemplo y les pido 1000 disculpas al que ya lo escuchó 7 o 10 veces o 2 veces. ¿Por qué cuando me enseñan algo en la escuela, en el colegio secundario, en la universidad o en un posgrado, decido aprender un concepto nuevo? ¿Qué hace mi cabeza? Les digo, porque bueno, estudié durante 3 años educación superior, diseño curricular, cambios conceptuales y todo eso en los años 2000, hace como 20 años atrás. Entonces una pregunta que yo me hacía era, ¿por qué cuando un profesor se para y dice, en el caso de un geólogo, las placas tectónicas se mueven y cuando chocan subductan y forman la montaña? ¿Por qué tengo que creer eso yo? Bueno, nuestras cabezas entienden un concepto cuando la explicación que yo le doy al conocimiento vulgar que tengo para entender, por ejemplo, cómo se forma una montaña, o por qué hay un terremoto, por qué hay un sismo,
la gente que solía decir, hace mucho calor, puede haber un temblor, por ejemplo, se explicaba así, y para esa persona ese conocimiento vulgar, vulgar en el sentido académico, ¿no? Ese conocimiento vulgar le alcanzaba para entender, no necesitaba otra explicación, porque cuando viene alguien y le hace entender que existe esto, el interior de la Tierra, las placas, que pasa aquello y que los esfuerzos, si la explicación que yo le doy es mejor para su entendimiento que la que tenía para explicar lo mismo, nuestro cerebro lo acepta y desplaza el conocimiento anterior y le da permiso al nuevo conocimiento. Y eso es aprender. Por eso es importante entender las comunidades de referencia, por eso es importante entender los significados, porque tengo que comprender qué explicación buena voy a dar para ser parte de su comunidad de referencia y para que cambien los significados en el sentido positivo. El mundo entero, como dice ahí, es una comunidad de referencia y por eso está aislado en el gráfico. Y todo está basado, por eso está en rojo, en las relaciones e interacciones que tenemos. Es el famoso llegar a la casa, siempre pongo también el mismo ejemplo, y es pegar un portazo y está la otra persona, sea quien sea, y es, ¿qué te pasa? Y el famoso, a mí no me pasa nada, nada. Ah, bueno, verbalmente es nada. ¿Qué? ¿Van a hacer una entrevista y van a anotar nada? No, detrás del nada hay todo un mundo. Es el iceberg que está hundido y son los verdaderos intereses. Por eso, en algunas cosas que yo pude escribir, que no son muchas, puse que no es que hay que tratar de entender lo que la gente dice solamente, sino lo que la gente trata de decirme cuando habla, cuando no habla, cuando se calla, cuando se mueve, cuando hace gestos, y todo eso necesita de gente preparada para poder interpretar desde las expresiones gestuales y la comunicación gestual, corporal, hasta verbal, y traducirla para poder entender con quién estamos interactuando. Si no, disculpen, no hay inversión razonable que sirva. Por eso muchas veces fracasamos. Por eso muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa si pusimos dinero, gente a trabajar, construimos escuelas, canchas de fútbol, le dimos premios, jugamos con ellos, tomamos mate y un día se enojaron. ¿Saben qué? La verdad no los conocimos. Como nos pasa en la vida personal. Entonces, uno de los caminos, por eso me quedo en esto, es prospectar los verdaderos intereses, conocer los significados, entender cuáles son las comunidades de referencia y transformarnos de alguna forma en una comunidad de referencia que sea aceptada por la comunidad. Puede ser público en gente real, como lo dije, con vínculos reales o percibidos, por eso le dije prestemos atención a las palabras percepción, significado, sensaciones. Dan señales normativas a los actores, el famoso ¿por qué hago algo? La pregunta original. Pueden ser asambleas, iglesias, asociaciones profesionales, oficina central de la organización, pueden ser la universidad. Yo le reclamo a la universidad y el miércoles voy a dar una charla muy similar a esta, pero voy a poner el acento en lo que es la universidad como comunidad de referencia, porque es para las asociaciones y colegios profesionales. Entonces me dirán, y bueno, ¿y qué lográs con todo eso? Gráficos de este tipo, que los aplica Kinross, modelo de Jan Boom, estamos hablando de pesos pesados, empresas internacionales, que lograron realizar estas matrices de análisis y vieron dónde tenían que poner el acento entre 2008 y 2011 en la confianza. Y pusieron operativamente en marcha herramientas para mejorar ese indicador que es la confianza. El respeto, la comunicación, el entendimiento. Miren, acá hay una lista de lo que deberíamos tener en cuenta para generar vínculos y para crear, le llamemos licencia social, acuerdo, vínculo, valor compartido, como le queramos llamar. El diálogo está en el centro y obviamente, como me enseñaron, voy a mencionar a José Luis Folegatti porque todavía no encontré nada mejor, a pesar de lo abundante de la bibliografía que hay dando vuelta, y él habla del diálogo transformador, palabra que yo utilicé el jueves pasado en la presentación de la mesa, porque no es un diálogo cualquiera, sino que es conceptualmente un diálogo diferente al que estamos acostumbrados a tener.
Pero antes veamos, ahí está la cita, que lo pueden descargar en internet, también el manual, y es no solo para proyectos, es para la vida personal de uno, ¿no? Diálogos que transforman. ¿Qué creemos en general que es el diálogo? Creemos que es conversar amigablemente, entonces, no, si yo con mis amigos dialogo, y bueno, tomé algo, comimos algo, nos vemos todos los viernes con los amigos, y la verdad, hay un día que un amigo en un café íntimo, después de 30 años de amistad, finalmente me dice algo que me permite conocerlo. Ahí dialogué. Antes conversábamos. Y está bien, y está bueno, no es malo, pero hay algo mejor, que es el diálogo que transforma la calidad de las relaciones. Creemos además que es, bueno, hay que dialogar porque es una herramienta, porque es un mecanismo, porque aparte si conversamos y lo explicamos vamos a influenciar. No. Creemos que es algo temporal y lo que es peor, usamos la palabra para argumentar, defendernos y convencer. Y lo que es peor todavía, a veces el famoso, bueno, para. Conversemos del tema, cuando es tarde. Eso no es el diálogo, transformativo al menos. Por eso también hablé el día jueves de que necesitamos abordar estos mecanismos, necesitamos pacificar y reconciliar al sector minero con la sociedad, y la actitud es la humildad. La humildad no es rebajarse, o sí, pero es rebajarse para que la otra persona aparezca. Humildad, ustedes lo saben mejor que yo, viene de humus. Humus viene de tierra. La tierra es la que contiene los ingredientes para soportar, contener, germinar, transformar, hacer crecer. Y no es casualidad que la humildad venga de humus. Y muchas veces nos falta cuando llegamos a algún lugar es una actitud humilde, que no es sumisa, es simplemente humilde. Empatía, aprendizaje, paciencia en los procesos. Los procesos sociales son largos, se necesita paciencia, tolerancia y una mirada positiva. Y la tolerancia, miren si no nos costará. Establecer relaciones que envuelvan tanto las emociones como la razón. Sí, tenemos que dar razón de lo que hacemos, pero tenemos que hacerlo de tal forma que involucre las emociones, no solamente la razón. Entonces, tenemos que argumentar científicamente, sí está bueno eso, pero hay una etapa mejor, que es a eso mismo convertirlo como un proceso, como un producto comunicacional que involucre las emociones. Entonces, por eso cuando aparece alguien llorando, yo lo escucho. Por eso es más importante escuchar al habitante de Gangami, de la meseta, cuando dice queremos decidir, y no los envió nadie a decir eso, y nos conmueve, y les aseguro que conmueve incluso hasta el que se opone más férreamente al sector minero, que la mejor campaña de publicidad que pueda hacer Chubut o una empresa o un gobierno o quien crea con el mejor equipo de profesionales y comunicadores. Una palabra de esa persona que involucra emociones y que da una razón, que es necesito trabajo para vivir, y lo dice con emoción, comunica mucho más que cualquier otra cosa. El diálogo debe ser permanente y no ocasional, y tiene que ser aprendido deliberadamente por prueba y error. No siempre es posible, y eso todos lo sabemos. Les voy a pasar muy rápidamente el caso Exar, Jujuy, año 2010, 2011, 2012, proyecto donde yo trabajé, y esta vez lo que voy a mostrarles es a qué conclusiones, esta es mi primera tanda de reflexiones. Pueblo de Atacama, acá tienen el mapa de Jujuy Salta, acá se ubican los salares de Cauchari y Olaroz en producción, una jujeña, y los desafíos cuando llegamos allí eran estos, ¿no? Era la población, bueno, ahí está mal dicho, pero como lo tomé de la diapositiva de aquellos años, población originaria o indígena, mayoritaria, poca población. Esto es el relevamiento que hicimos cuando llegamos. Una zona de actividad minera, de borateras, de empresas argentinas, de propietarios argentinos, digo por lo de la inversión extranjera, que tenían a la gente acostumbrada a un estilo de trabajo con esa minería. Desierto, minería de boratos, como le dije, muy poca el Estado ausente como un denominador común hasta el día de hoy, a donde quieran, alto desempleo, alto alcoholismo, niños. Tengo un documental que produje en aquellos años, y la verdad que nunca lo difundí, creo que una sola vez lo difundimos, un documental muy lindo, fue muy lindo hacerlo.
los testimonios no son muy lindos, pero los niños allí de 10 años, lo dicen los estudios sociales, no lo decía la empresa, a los 10 años, en aquella época, no sé hoy, tomaban alcohol etílico a la mañana. Entonces, cuando decimos alto alcoholismo, no nos imaginemos el señor que está tirado para atrás tomando alcohol etílico los niños. Bajo nivel de instrucción de los trabajadores, poca infraestructura, poca provisión de agua. Entonces, ¿cómo había que abordar? ¿Por dónde había que comenzar? ¿Con qué conceptos y herramientas se podía trabajar con una comunidad indígena así? Bueno, lo que hicimos son encuestas, un estudio socioambiental previo, año 2010 comenzó esto, contratar especialistas con experiencias en el tema, involucrar al personal jerárquico, lo debería subrayar. No hay opción para el sector minero, petrolero, gasífero de aplicar ningún tipo de buenas prácticas si los CEOs, el board o los gerentes no están convencidos que ese es el camino. Si lo que se quiere es maquillar una situación, discúlpenme, finalmente se van a equivocar. Entonces, esto involucra, y acá se involucró, desde la jerarquía máxima para abajo a todos los empleados, y en LIEX somos el mismo núcleo fuerte que trabajamos allí y acá, también está involucrado el CEO de la compañía, les diría más, las líneas vienen desde allí. Y usamos algunas herramientas como E3 Plus, el Principios de Ecuador, GRI, ISO 26000 para algunas cosas, y pusimos algunos principios rectores, teníamos un camino para recorrer, ya teníamos más experiencia que en los años previos. Bueno, y esto es lo que extraje de ese texto, de esa publicación, que no entiendo por qué volvió ahora a las redes sociales. Yo no lo hice, les digo la verdad, pero es una entrevista del año pasado o anteaño pasado de Huella Minera, pero cuando la volví a leer dije, lo voy a compartir con ustedes, porque en el fondo era esto cuando me preguntaron cómo trabajé allí. ¿Qué dije en esa entrevista? Ser creíble era un objetivo, muy serio con lo que se dice y responsable con las expectativas que se generan. Hablarles con la verdad, trazarles horizonte con distintos escenarios y hacer docencia permanentes, enseñarles de qué se trata la minería, como hay que enseñarle a los políticos, como hay que enseñarle a los vecinos, a nuestras propias familias, y nos cansamos y nos enojamos. A la gente hay que tenerle paciencia y hay que enseñarle, hay que explicarle. ¿Por qué tienen que saber? La simpleza es el eje de la vida y esto me lo enseñó mi viejo, cuando un hombre muy humilde, de los ingenios tucumanos, un hombre que hacía comunicación social, era locutor y periodista, pero en el final de sus días, en una tarde que lo llevo en mi corazón, obviamente, no por lo emotivo del recuerdo, sino porque fue una enseñanza muy grande, como venía de un lugar muy humilde, y yo tenía y estaba involucrado en los proyectos, y la gente era, che viejo, ¿qué hay que decirle a la gente? Y él me dijo, con la gente hay que ser simple. Entonces, cuando pongo acá la simpleza, rindo un breve homenaje con el permiso de ustedes a mi viejo. Aparte, la gente en la puna me mostró que era simple. Son ellos una gran escuela si uno va dispuesto a aprender. Cuando ellos hablaban, esto es del texto del artículo, yo no solo escuchaba lo que decían, sino lo que querían decir, algo que ya lo expresé, trabajaba con los significados, sus gestos, sus posturas. Ganarse la confianza de la gente es un proceso lento. ¿Pudimos hacerlo? Sí, yo todavía me comunico con la gente. De hecho, cuando estalló el problema del COVID en Exar, me llamaron por teléfono como un acto de confianza y acto de desesperación de lo que estaba sucediendo. ¿Y esto qué significa? Yo me fui en el 2012, entonces como me fui, cumplí, me pagaron. No. Yo me fui, quedaron mis datos y uno queda comprometido para siempre con la gente con la que se involucró. Los marcos teóricos sirven de orientación, pero ahí en ese escenario había que vivir el día a día y el cara a cara. ¿Con qué nos encontramos? Con que la comunidad tenía miedo que nuevamente le mientan. Por mucho tiempo el sector minero, afirmo en ese artículo yo, no trabajó con transparencia. No digo nadie en particular, ¿no? Sino que era como dice Larry Flink, miren los extremos, ¿no? Si es solamente para maquillar lo que hay que hacer, y bueno, así no fue. O así nos va, o así le fue a algunos. Y lo estratégico en ese trabajo con las comunidades fue acompañarlas a pensar, no decidir por ellos.
¿Quién cree que puede tener una idea tan brillante que reemplace sus ideas, sus anhelos, sus sueños? Por eso hablé que íbamos a hablar de sueños y esperanzas. Por eso hablé de que había que conocer a la gente. No podemos decidir con ellos, pero no por ellos. Poder, derecho, intereses. No decirles lo que debían hacer, sino pensarlo juntos. De nuevo, no enojarse. El enojo perturba. Negociar, razonar, dialogar. Cuando alguien me dice cómo lo hicieron, bueno, así. Y demoramos 2 años. Había que entender la cosmovisión que tenían sobre los recursos naturales, y algo que yo aprendí ahí es que nadie quiere el éxodo, y en la Puna Jujeña, que está llena de caminos y ahora está alambrada, porque yo comencé a ir en el año 87 cuando no había caminos y no había alambre y eran burros, y había camionetas Ford F100, cabina simple, y después había que caminar, y hoy está alambrada. Bueno, los caminos en la Puna Jujeña abrió camino para que la gente se fuera. Entonces, cuando uno va a un pueblo de la Puna, lo que encuentra son ancianos, mujeres y niños. Y la fuerza laboral no está porque tiene que trabajar. Entonces, y cuando uno profundiza los vínculos con la gente del lugar, no se van porque, vas a triunfar, no les queda otra. Tienen un sentido de pertenencia a la tierra que hay que comprender para trabajar con ellos. ¿Qué se aprende? Me preguntaban en la entrevista. Todo. Me marcó la figura de esa persona en una comunidad que no hablaba durante la asamblea, pero que llegado el caso, dejaba que todos discutan, pero al final del día todos le preguntaban a don Emiliano qué opinaba él, y don Emiliano tenía autoridad, sin haber hablado, decía, a mí me parece, los escuché a todos, líder, los escuché a todos, me parece que el camino es este, y eso se hacía. Ahí aprendí un poco de lo que es la figura de un líder. Aprendí que la autoridad se construye con confianza, ejemplo, hablar menos y ser más coherente con lo que uno hace. Me llevo miles de chicos que se levantan todavía hoy en la Puna en algún lugar y que no tienen presente, no futuro. Imágenes de los convenios que firmamos, con las que son absolutamente inéditos, convenios de servidumbre con 6 comunidades de las 10 existentes, en ese momento eran 7, y hay más de 350 en Jujuy reconocidas oficialmente, y bueno, esto lo iba a compartir, pero al no haber ajustado lo que es compartir audio también, entonces no interesa, está en internet. Lo que dije en la convención SEMA el año pasado, pero quiero rescatar un par de ideas que lo voy a decir en las reflexiones finales. Lo vamos a pasar por ahí, esto no me interesa demasiado. Vamos con las reflexiones del día de hoy. Bien. Esto es, antes de ir a las reflexiones, otro enfoque de los conflictos. Digo yo, les pido por favor un poquitito de paciencia, estamos entrando ya en la parte final. Esto es un enfoque sistémico, es otra forma de ver los conflictos. Tampoco no es ni aquel ni el otro, son enfoques diferentes. Enfoques, aquí está el sistema, aquí están los patrones, aquí están quienes quieren reorganizarlo al sistema, quienes quieren conservarlo al sistema, se van identificando y van identificando los actores sociales de una comunidad, quienes quieren el status quo, quienes quieren la transformación absoluta y quienes quieren la reorganización del sistema. El que quiere transformar piensa en la evolución, piensa en la expansión, tiene objetivos. El que quiere conservar busca la unidad y busca el equilibrio. El que quiere reorganizar busca la supervivencia, que es adaptarse como Darwin, como lo que pensaba Darwin. Patrón, lealtad, relaciones, herramientas. Si tuviera más tiempo, les contaría cuáles son las herramientas para abordar un conflicto desde esta visión sistémica, pero quería compartirla hoy con ustedes porque mi pregunta sería a la actividad minera argentina en general, desde los gobiernos hasta las comunidades. Cuando digo las comunidades, todos, entendemos que es un sistema complejo. Entendemos que si tomáramos una hoja y tuviéramos que dibujar el sistema en el que se mueve la actividad, tendríamos gráficos de esta naturaleza. En todos estos años, como política de gobiernos, como políticas públicas, como políticas público-privadas
como alianzas o en las propias comunidades, se hizo un análisis sistémico de cómo funciona la cosa y cómo tengo que intervenir en algunos lugares que tiene de... Acá no hay nada malo ni nada bueno, esto es lo que hay, no hay adjetivos para ponerle a conservar, transformar o reorganizar, pero a veces hemos sido capaces de enfocar a la enorme complejidad con la que nos enfrentamos todos los días, o cada día que nos levantamos tenemos una idea cada vez mejor, más brillante, y decimos, no, lo que hoy tenemos que hacer es tal cosa. Miren, los conflictos se abordan de manera sistemática, se abordan con herramientas, se abordan con conceptos, se abordan con datos, se analizan los datos, se verifican los datos, se generan opciones, se generan planes, prueba y error, se invierte, se trabaja, se tiene paciencia, se construye. Puse este gráfico simplemente para mostrarles que es necesario de una vez entender la complejidad del sistema sin calificar a dónde está cada uno en ese sistema. Entonces, ahora sí, voy a permitirme esto que es. Cuando llega un proyecto minero, la gente no lo pidió, no es común que lo pida, entonces ya partimos de una relación no buscada. Hoy estamos bajo la lupa, las industrias extractivas, hay gente que no le gusta que digamos extractivas, pero las industrias en el mundo están bajo la lupa, y ya vimos que la licencia social es fundamental. Necesitamos, a la pregunta si necesitamos programas de relacionamiento comunitario, sí, claro que lo necesitamos, y tiene que estar liderado por equipos capacitados. Entonces es un grito a las universidades, un grito a las tecnicaturas, un grito a los señores que están en las intendencias y comunas, que tienen tecnicaturas de matemática y de todo esto, que gestionen lo que se viene, que sepan mirar a 10, 15, 20 años. Hace falta gente que entienda los procesos sociales para poder abordarnos desde la improvisación, sino realmente de una formación seria. El proceso de vinculación, compromiso y alianzas estratégicas comienza en el día 0 o 1, díganle como quieran, no es cuando ya veo que voy a ganar dinero. Esto comienza el día 1 y eso está puesto en la mano de un geólogo en general. Y a ese geólogo no lo hemos preparado, 33 años de docencia lo atestiguan. Los cambios curriculares no están contemplando esto. Cada vez que doy una charla para estudiantes dice, ¿por qué no me lo enseñaron en la universidad? Y este es el escenario vigente, actividades emergentes. La transparencia, ya hablamos, el programa nacional, puertas abiertas, nada escondo, nada temo, el que nada teme, nada esconde, como era algo así, bueno, hay que ser transparentes, y ser transparente tiene más beneficios que costos. El camino para la construcción de acuerdos sostenibles en el tiempo, sostenibles, es el diálogo transformativo. Y ubicar a la persona humana en el centro de cada una de nuestras decisiones es primordial. Lo dijeron muchos. En el lanzamiento lo dijo el ministro. Acá lo tienen. La minería debe poner a las personas y las comunidades en el centro, así como privilegiar la inclusión social. Y yo celebro eso. Por eso lo resalté allí. Cada caso merece un análisis, ya lo dije, particular, no hay recetas. Identificar, es una síntesis de todo lo que dije, estamos terminando. Posiciones e intereses es clave. Comprender y aceptar que existen conflictos sin solución también. Y bueno, esto yo lo publiqué y siempre digo lo mismo, y hay que conocer, hay que sensibilizarse, hay que involucrarse, comprometerse y actuar. Esa es la diferencia, y uso siempre lo mismo, ¿no? La parábola del buen samaritano. Pero ahora lo pongo en tiempo de cuarentena y de COVID y de solidaridad con una Argentina devastada económica y social y humanamente. Cuando tocan el timbre de mi casa, a quienes están participando acá y pueden ayudar, y ven una persona necesitada, bueno, no les digo conocerla, no, muchos nos sensibilizamos, abrimos la puerta, muchos, le damos algo, muchos, nos comprometemos con el futuro de esa persona, muy pocos. Entonces, esto no es solamente la solución del día a día, esto es una solución a largo plazo. Involucrarse es involucrarse. Allí iremos construyendo miradas éticas de la profesión, que siempre son un buen negocio. No es lo mismo dar algo que darse a uno mismo, y en el darse a uno mismo seguramente irá algo. Las buenas prácticas agregan valor al proyecto, lo hacen sostenible y en definitiva es un buen negocio para todos, para quienes crean que esto no es un buen negocio. La universidad debe ser una comunidad de referencia. Un buen síntoma del vínculo con la comunidad es la calidad de las preguntas de las comunidades. Si yo llegué hace 4 años
a Fiambalá, y la gente sigue creyendo que el proyecto de carbonato de litio va a usar cianuro como la lumbrera porque es Catamarca, y bueno, hicimos mal las cosas, y las preguntas no son buenas, y cuando yo doy una clase para mis estudiantes, yo trato de ver si la clase fue buena o mala de acuerdo a la cantidad y calidad de preguntas. Si hay muchas preguntas, algo dije que molestó, que incomodó, o alguien quiere aprender más. Y si con el transcurrir del año, al final de año, me hacen preguntas más comprometedoras, el proceso fue bueno. Si la comunidad se sigue preguntando si la minería consume agua, algo no hicimos bien para que se siga preguntando lo mismo. Sin políticas integrales frente a los permanentes conflictos no hay cambios viables. Lo que hacemos es tapar el agujero. Conflictos fueron, son y serán parte de nuestras vidas personales y laborales. Y no crean que hicimos todo bien por muchas herramientas que nos queden. El reporte de iniciativa de minería responsable 2020 de agosto tuvo hallazgos claves luego de trabajar sobre empresas alrededor del mundo, especialmente Latinoamérica, y empresas grandes, y midieron los compromisos que habían asumido en muchos de los desafíos que tenían, y todo esto es lo que no pudieron hacer. Esto es lo que se comprometieron, esto es lo que hicieron, y esto es lo que, la eficacia del proceso de lo que se comprometieron. El sector tiene todavía un camino muy largo. Con esto voy terminando, y me quedo con la frase del Dalai Lama: respeto por ti mismo, por los demás, y responsabilidad por tus acciones. Y bueno, muchísimas gracias por la paciencia que han tenido. Muy amables. Bueno, Roberto, muchas gracias. La verdad que una excelente disertación, además de la completitud, el interrelacionar aspectos teóricos del conflicto, los conceptos de stakeholders y demás cuestiones que hacen al conglomerado que implica la licencia social, o sea, como se le quiera llamar. La verdad que es complejo y lo ha podido sintetizar, y siempre digo que es muy clarificador cuando uno traslada su experiencia a través de ejemplos concretos. Creo que es un pensamiento mío y es compartido por el resto de los asistentes. Han sido muy enriquecedoras tus experiencias, y bueno, ahora, si estás de acuerdo, abrimos... Gracias. No, al contrario, el panel de preguntas. Si hay alguien del público que desea abrir el micrófono, presentarse y formularle la pregunta o el comentario al disertante, lo puede hacer a partir de este momento. Ante ello, había una pregunta de una participante. Haz un segundo, te la leo. Sí, sí. De parte de Najar, quien pregunta o pide un consejo, una sugerencia, y dice: ¿por dónde empezamos en Mendoza para avanzar hacia la licencia social para las actividades mineras? Nos sugiere, sí, otra risa de parte mía, es complejo. No, pero bueno, no, perdón, Laura, primero muchísimas gracias, es un honor para mí. Yo no tengo recetas, sí creo que hay conceptos que puse allí rápidamente, que hay que trabajar, que son los acuerdos con los sectores, ¿no? Entonces, y eso se trabaja con tiempo. Entonces, cuando se pone la confianza solamente en la voluntad política, que es indispensable, que es fundamental, pero no se han generado acuerdos en las bases, cuando no se han generado y no se han trabajado y no pudimos abordar sistemáticamente los distintos actores sociales. Y miren, esto es muy interesante. Cuando nos preguntamos en un conflicto, permítanme que lo cuente con un ejemplo, porque me resulta mucho más simple. Había una persona, una mujer, que reclamaba y estaba disgustada con su papá. Entonces empezaron a gritar, y esto es de la vida real, y empezaron a discutir, ¿correcto? Entonces estábamos trabajando en un curso de capacitación sobre conflictos. Entonces la pregunta que le hacíamos a ella era: ¿quién gritaba? Y yo, me dice, no, ¿quién grita? No, a ver, no te entiendo.
quiénes están detrás de tu grito, quiénes son las voces que están en tu voz. Estoy hablando de Mendoza y estoy hablando de la voz, ¿sí? Estoy hablando de las expresiones, sean verbales o no sean verbales. Finalmente, luego de un par de minutos, un minuto, no más que eso, dijo, ¿saben lo que pasa? Que en nuestra familia todas las mujeres históricamente fuimos maltratadas. No era ella la que reclamaba. Ella representaba un grupo, un colectivo, familiar en ese caso, y lo que hacía era poner sobre la mesa un grito que representaba a muchos. Entonces, si no aprendemos a discriminar y no nos tomamos el trabajo de sistematizar esa información y generar acuerdos con mucha paciencia, donde podamos quebrar el significado inicial, no solo haciendo docencia, sino involucrando a las personas y entendiendo que a la minería no la hacen máquinas, sino que la hace gente de carne y hueso, y eso es un concepto comunicacional central. La minería está hecha por personas y para las personas. Bueno, los caminos van a ser cada vez más complicados. No hay una receta, pero sí hay caminos para seguir, Laura. Y no sé si fui claro o poco claro, Está bien. pero muchas gracias por la pregunta. Gracias Roberto. No, me rescato lo que vos dijiste, que es muy importante partir con humildad. Me ha tocado participar en varias audiencias públicas en las que he estado yo como dictaminador de los estudios ambientales o como proponente de proyectos, y podés avanzar muchísimo con la comunidad cuando explicás con humildad y a nivel de conocimientos de base de ellos, podés avanzar muchísimo y lográs mucho. Me parece muy importante eso que rescataste de lo de la humildad, porque verdaderamente me ha tocado participar y verdaderamente sí, partiendo de esa base, lográs empezar a hablar con la comunidad, porque si no, directamente a veces ni te escuchan. Claro, y ese baño de humildad la necesitamos todos. Entonces, y la necesitamos como sector, ¿correcto? Y reitero, no significa hablar despacio, creo que está clarísimo eso, ¿no? Sino realmente estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a aceptar la diferencia, estar dispuesto a construir acuerdos y entender muy bien cuáles son los límites, son los famosos, en conflictos se llaman bordes, ¿sí? Es decir, aprender a identificar los bordes. Las teorías de los conflictos hablan de los bordes, hablan de los hotspots o puntos calientes, hablan de los puntos fríos, hablan de los roles fantasmas. Bueno, toda una teoría de los conflictos es muy interesante, pero que a mí me gusta llevarlo a las cosas concretas. Por eso dije lo de las mujeres y de los gritos. ¿A qué sectores, qué gritan las personas cuando gritan? Y cuando nosotros nos enojamos, ¿a quién representamos? Entonces, también hace falta una mirada introspectiva muy profunda, y yo creo honestamente y de corazón que es posible en la minería en Mendoza. Pero hay que hacer un trabajo importante y sistemático. Por eso planteé la complejidad del sistema. Hace poco en una charla hablé de estudios ambientales relacionados con minería, y en mi última parte propuse que para poder avanzar hay que innovar. Pero no hay que innovar en tecnología, sino hay que innovar en conflictos sociales, en desarrollo de diálogos con las comunidades. Creo que ahí tenemos que empezar en innovar, no como estamos acostumbrados. Soy ingeniera, los ingenieros estamos acostumbrados siempre a innovar en tecnología, y yo creo que ahora hay que innovar en los aspectos sociales. Así que es difícil, pero tengo esperanza, pero es difícil. Nosotros llegamos a Tinogasta después del incendio de los camiones, y hoy tenemos un nivel de aceptación del 70-75% medido por el gobierno. Y el presupuesto es muy bajo, es una empresa muy pequeña, pero hay conceptos, y es un grupo de trabajo, no soy yo, es un grupo de trabajo. Hay conceptos metidos allí, y hay cosas que no se permiten a la empresa que sucedan, ¿sí? Y bueno, y siempre pasan cosas. Ahora, hagan un ejercicio el que tenga ganas, agarre un papelito y dibújenlo al conflicto. Pongan Mendoza, pongan dirección de minería, pongan gobierno, pongan sociedad, pongan San Carlos, pongan esto, pongan aquello, pongan gobierno nacional, y empiecen a atar con colores
y díganme, y si quieren, mándenmelo por WhatsApp al gráfico, cuando se den cuenta lo que han dibujado, se van a dar cuenta lo difícil que es transitarlo. Pero también se van a dar cuenta de que sí hay caminos. Pero no, mientras no lo materialicemos a la idea que tenemos, creemos que cada uno tiene una buena idea. Pero en realidad lo que necesitamos son conceptos como sector y compartir una base de ideas, y no solamente de buenas intenciones. Ha sido un placer conocerte, Roberto, y por ahí estoy comunicando porque estamos en proyectos desde la universidad, en proyectos y tenemos becarios para avanzar en estudios ambientales y sociales que tengan que ver con emprendimientos mineros. Así que te voy a estar molestando si no puede ser. A ver, y ha sido un disposición, gusto, muchísimas gracias igual para mí, totalmente a disposición de lo que sea compartir experiencia, sin ningún tipo de interés más que compartir las experiencias y nada más que eso, simplemente. Así que Mariano tiene mi teléfono y nada, listo, suficiente con una llamada, acordar una fecha y vamos para adelante. Así que bueno, muy amable Laura. Un gusto, muy gracias. Igualmente para mí. Gracias, Laura, por la participación. Gracias, Roberto, por la respuesta. En el chat tenemos otra pregunta. Dame un segundo que lo ubico. Preguntaban la diferencia que existía entre el concepto de licencia social y el de audiencia pública, enmarcadas en la ley, y era la Silvia Blaracín preguntaba esta diferencia. Sí, correcto. No, bueno, licencia social nace, así como lo expresé, y viene de los conceptos que están ligados con esto son responsabilidad social empresarial, responsabilidad corporativa, que están más asociados al dar por dar, ¿sí? Luego evoluciona algo de licencia social, donde ya hay un cierto nivel de involucramiento, y hoy evoluciona a lo que tiene que ver con valor compartido. En cuanto a las audiencias públicas, es muy relativo porque depende de la provincia y de las normativas locales de lo que se llaman niveles de participación en las distintas etapas del proyecto. Es decir, el reclamo de tengo derecho a ser informado es un tema muy delicado, porque de mi experiencia lo que surge de allí no son licencias sociales, porque siempre estuve participé en varias audiencias de distintas etapas y siempre hay un grupo que no se siente representado. Entonces el famoso te voy a dar la licencia social y nosotros te vamos a dar la licencia social no existe en los hechos. Es como, sos cautivo mío y si yo quiero vos vas a trabajar. Entonces, por eso necesitamos, y por eso tenemos todos responsabilidad en esto, no solo el gobierno, sino las comunidades necesitan esto. ¿Cuál es el camino que creo yo? Y que lo dije en ese de SEMA que no lo pude pasar porque cometí el error de no hacer clic en incluir audio. Yo allí hablo de que a las comunidades hay que empoderarlas. Dije 2 o 3 cosas, una de ellas dije que causó mucho revuelo, es que me tomé de la frase de los antimineros que dicen que el agua es más importante que el oro. Entonces yo dije ahí, y está en YouTube eso, dije el agua es realmente más importante que el oro, pero las personas son más importantes que el agua, número 1. Y en segundo lugar, lo que dije es el camino para la consolidación de los acuerdos es empoderar a las comunidades. Empoderarlas significa darles oportunidades, explicarles, darles información. ¿Por qué? Es un camino más largo y más tortuoso, pero cuando la persona tiene elementos para decidir, entiende lo que va a pasar, le explicaste lo que va a pasar y las consecuencias y los beneficios y todo lo demás, cuando decide y se involucra en la decisión. Y cuando yo voy a las comunidades concretamente, y que me toca estar en comunidades donde hay 5 personas, que son pueblitos perdidos, después asambleas de 200 personas, y lo hago, bueno, ahora hace 8 meses que no lo hago, pero lo hago 1 o 2 veces por mes, hace muchos años, les digo lo siguiente. Hay un proyecto que puede terminar en mina. ¿Ustedes lo van a ver pasar al proyecto o se van a involucrar en el proyecto? ¿Van a ver pasar la procesión y se van a santiguar cuando pase el santo? ¿O se van a bajar del balcón, van a ver desde el balcón la película? ¿O se van a bajar y van a participar de la procesión hasta llegar al final? Mi invitación es que bajen del balcón
y que se involucren en lo que les está pasando. Y esto le digo a las comunidades, y con exactamente estas palabras, y nadie lo toma mal. Tienen que involucrarse y hacerse cargo de lo que les está pasando. Y lo que les está pasando es que ha llegado gente que quiere hacer esto y quiere hacer esto, las consecuencias pueden ser estas, los beneficios pueden ser aquellos, y tienen que decidir responsablemente. Después no se quejen porque no pudieron participar. Pero eso lo puedo hacer porque estoy en una empresa como consultor donde creemos que eso es bueno. Hay empresas que consideran que eso es un exceso de generosidad, eso es un exceso de apertura, eso es un exceso hacia las comunidades. Por eso hablo de empoderar a las comunidades. Las audiencias públicas no generan permisos en los papeles, se cumple la formalidad, pero dejan más dudas. Desde mi experiencia, no quiero generalizar, sería muy torpe de mi parte, que deja más dudas que certezas. Creo que Escazú, alguno tendrá una opinión, otro tendrá otro, hay que transitarlo, pero viene, en primer lugar, no a solapar OIT 169, sino que viene a mejorar. Los mecanismos de OIT son difusos, que lo toman como bandera, que nadie sabe cómo resolverlo, nadie, absolutamente nadie. Escazú es como un poco más claro, habrá que profundizar en eso, y como sector minero tendremos que participar en los procesos que proponga Escazú. Entonces, ese es un camino, por ejemplo, y hay que transitarlo, y empezar a dejar de lado OIT 169, que es como una muletilla, que no la entiende, o perdón, la entienden como cada uno la quiere entender, como tantas cosas. Gracias. Gracias a vos por la pregunta. Gracias por la pregunta, Silvia, y gracias a vos, Roberto, por la respuesta. Acá voy a leer, si te parece, Roberto, una última pregunta, ya que estamos en los minutos finales de cerrar, ya que luego hay otro evento. Sí. Pregunta Ana Cabana. Los medios informáticos y redes sociales son amarillistas. ¿Se puede comenzar por los medios a transformar las interpretaciones que dan a conocer? Sí, y yo tuve que, dentro de mi trabajo, tuvimos el grupo de trabajo que explicar a los inversores extranjeros, en un proceso de due diligence, qué hacíamos con los trabajos de redes sociales y si teníamos expertos frente a las fake news y todo lo demás, y los hackeos y todo eso. Las redes sociales son vitales, se puede trabajar en eso, pero se tiene que trabajar con una línea editorial, desde mi perspectiva, que el concepto es el siguiente: que amplifique las voces locales, porque, permítanme lo exagerado de la expresión, a quienes le pertenece el proyecto son son la primera esfera para decidir. Después los que pensamos, los que estamos afuera, y es importante la opinión de todos, pero no es tan importante como la meseta, por ejemplo. La opinión más fuerte es de la gente de la meseta. Entonces, se puede trabajar en las redes sociales, y en este momento, desde mi perspectiva, se debería trabajar, en el caso de la meseta, amplificando por redes sociales las percepciones y el grito de la gente de la meseta diciendo: no tenemos derecho a decidir, sino ya hemos decidido. Entonces, sí se puede trabajar con eso, pero se tiene que tener muy claro que es una inversión donde se necesitan expertos en comunicación, como yo todavía no los vi. No es dinero. Ese tipo de campañas no insume dinero, insume cabeza, conceptos, entender qué está pasando y entender qué voz tengo que amplificar y cuál no. Entonces, si yo creo que al grito de la gente de Chubut le voy a responder diciéndole que consumimos menos del 1% de agua, que vamos a dar trabajo, y bueno, no está mal el mensaje, pero no estamos diciendo nada que sea relevante para la población de Chubut. En cambio, si ponemos como protagonistas a quienes son los verdaderos protagonistas y se van a ser responsables de los beneficios y de los impactos que va a tener negativos un proyecto a futuro, bueno, yo quiero ver al señor de Trelew, al pescador o al de Esquel que tiene el hotel o que vive de la ganadería, discutirle al señor de la meseta que está pasando lo que está pasando, decirle: mirá, nosotros tenemos el mismo derecho que tenés vos a decidir porque es Chubut. No, viejo, es mi casa, ¿entendés? Bueno, y eso se puede armar y se debe trabajar desde las redes sociales. Porque lo que no se trabaja es de manera articulada, no se trabaja con una línea editorial clara, y no se trabaja desde mi perspectiva con ideas claras. Nada más que eso.
Perfecto. Muchas gracias, Roberto, por la respuesta y a Ana Cabana por la pregunta. Muchas gracias, Ana. Atendiendo a la hora, Sí. te cedo la palabra si querés decir y cerrar esta charla, las últimas palabras. No, simplemente es interesante, ahora pude ver el chat y acá Mirna me pone que no somos más importantes que el agua. A ver, te invito a que lo veas simplemente en el contexto en el que lo expresé, nada más y en el lugar y en el contexto en el que lo expresé. Y es un tema que lo podemos seguir conversando. Entonces, ¿somos responsables del cuidado del agua? Sí, somos importantes y tenemos que cuidarla porque nos interesa preservarla. Es simplemente que pude ver eso al final. Bien. Nada, simplemente agradecerte en tu persona, Mariano. Quiero que agradecerles a todos los que han dedicado este espacio a escucharme y quiero que sepan que esta comisión está trabajando de una manera tremendamente responsable y realmente está generando espacios muy importantes. Muchas gracias por tu paciencia, Mariano, y en nombre tuyo a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que están involucradas en este proyecto. Yo les mando un abrazo cálido, recibo con agrado el disenso en mi idea, y un abrazo muy cálido desde Tucumán, desde mi casa, donde hace mucho calor, y les digo de corazón que espero que ustedes y sus familias estén realmente muy bien, que hoy en día es realmente lo más importante. Así que un abrazo con mucho afecto y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, muchas gracias a vos. Ya será tema de otra charla, el hombre como centro de la cuestión para el debate. Es un tema bastante del cual ya hemos hablado. Quiero agradecerte porque aparte de ser un gran amigo, un gran compañero, me has enseñado muchas cosas. Hoy has destinado mucho tiempo a nosotros para esta actividad gratuita. Desde ya el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Ignacio Segura, te hace extensible el agradecimiento, al igual que el doctor Guillermo Díaz Cornejo, que debió retirarse. Quiero agradecértelo especialmente y esperemos poder contar contigo como un elemento fijo de esta sala de Derecho de la Energía y de los Recursos Naturales. Al resto de los presentes, muchas gracias por estar. Obviamente ha sido muy alta la convocatoria, Roberto, y se ha mantenido hasta el final un número muy importante, atendiendo la hora y el día. Así que muchas gracias a todos. Van a estar recibiendo las novedades de los nuevos eventos y cursos o encuestas por la vía del grupo de WhatsApp, si no tienen mi teléfono de contacto o mi email. A todos muchas gracias. Roberto, muchas gracias y seguramente el año que viene saldrán nuevas ideas como esta última. Así que un gran cariño a todos, a cuidarnos y espero que se encuentren todos muy bien. Saludos. Gracias, hasta la próxima, muy amables. Hasta la próxima.